Este video en los últimos días ha dado mucho de qué hablar y hoy lo vamos a comentar. Mi nombre es Jefferson Cosio y hoy voy a hacer pública mi declaración de renta. Como pudieron ver, le acabo de pagar al Estado la ridícula suma de 572 millones de pesos de declaración de renta. Aquí nos habla que tuvo que pagar más de 500 millones de pesos, 572 millones de pesos. Así que vamos a mirar esa declaración. Cabe aclarar que no podemos hacer un análisis profundo porque no tenemos los detalles de esta declaración de renta. Sin embargo, aquí podemos notar que él tiene sus ingresos provienen de rentas de trabajo, ubicadas en esta subcédula, en la primera columna. Y en esta columna no se tiene derecho a tomar costos ni deducciones, es decir, reducir la utilidad. En este caso acá podemos ver que la renta líquida o utilidad está en 179 millones de pesos, hecho que le ocasiona un impuesto de 406 millones de pesos. Existía la opción de tomar las rentas de trabajo y declararlas en esta segunda columna. Y en esta segunda columna sí se podía tomar costos y deducciones asociados a los ingresos relacionados con su actividad económica, ¿sí? Puede que le hubiese dado una renta líquida inferior, y si le hubiese dado una renta líquida inferior, pues su impuesto sería inferior, obviamente. Seguramente sus asesores hicieron la comparación y de pronto llegaron a la conclusión que los costos y deducciones que tenía soportados no eran lo suficiente para disminuir la renta líquida. Es posible. Ahora, aquí podemos notar que el impuesto realmente fueron 406 millones de pesos y no 572, ¿sí? ¿Pero por qué tuvo que pagar 572? Porque resulta que adicional al impuesto tiene que pagar un anticipo del impuesto del siguiente año. Pudieron ver, le acabo de pagar al Estado la ridícula suma de 572 millones de pesos de declaración de renta, sin contar los otros impuestos que le tengo que pagar cada 2 meses a este país. Así como les mostré en mi historia ayer, llevan casi 100 millones de pesos y eso nada que ver con la declaración de renta. Aquí nos habla de otros impuestos que paga y que lo hace de manera bimestral, cada 2 meses, lo cual sugiere que es el impuesto al valor agregado IVA. Cabe aclarar que la actividad económica de él es publicidad y la publicidad está grabada a la tarifa general del 19%. Y no es un impuesto que tengan que pagar él, es un impuesto que se lo tiene que cobrar a sus clientes. Es decir, se lo cobra a sus clientes y actúa como un intermediario para hacer llegar ese dinero a la DIAN. Por otra parte, otro de los pagos a la DIAN pudo haber sido la retención en la fuente, puesto que en Colombia todo comerciante que tenga ingresos superiores a 1.068 millones de pesos está en la obligación de actuar como agente de retención. Quiere decir esto que le tiene que descontar un porcentaje pequeño a sus proveedores y mandárselo a la DIAN. En conclusión, si efectivamente es IVA y retención en la fuente no son impuestos asumidos por él, uno es asumido por el cliente, que es el IVA, y el otro asumido por el proveedor, que es la retención en la fuente. Continuemos. Que con la declaración de renta. ¿Sabían que en Colombia, hasta para pagar esa cantidad de impuestos, te toca pagar impuestos? Porque por esos 572 millones que pagué de renta, el Estado me cobró 2.288.000 pesos de impuesto de 4 por mil. Literalmente me cobro impuestos por pagarle impuestos. Bueno. Y aquí sí nos habla del impuesto más antitécnico que puede tener el Estado colombiano en su régimen tributario, en su legislación tributaria, y es el 4 por mil, el llamado gravamen a los movimientos financieros, que nos lo cobran absolutamente a todos por tener algún tipo de movimiento en la banca, un movimiento financiero. Lo curioso de este impuesto fue que nació como un impuesto temporal, movimiento a gravamen financiero, que iba a ser por un año en 1998, y la tarifa era el 2 por mil y los recursos eran destinados para la banca. Luego en 1999 hubo un terremoto en Armenia, hecho que hizo que el gobierno continuara con este impuesto y que estos recursos fueran destinados para la tragedia, para solventar las necesidades que dejó la tragedia. En el año 2000 decidieron dejar este impuesto como permanente y en lugar de continuar siendo el 2 por mil, lo aumentaron al 4 por mil. Muchos de los gobiernos han prometido desmontar el 4 por mil, pues hasta la fecha no ha pasado nada. Llevamos 23 años y continuamos pagando un impuesto que sigue siendo totalmente antitécnico, tal como le pasó al señor Jefferson Cosio, pagando impuestos sobre un impuesto. En este momento hay un proyecto que busca desmontar el 4 por mil.
Pero si no se logra desmontar, por lo menos tiene que existir cierta coherencia. No es lógico que el hecho de pagar un impuesto me genere pagar más impuestos. No es lógico. En este sentido sí comparto el descontento totalmente. Continuemos. Dolor porque con esos 156 millones de pesos los que me conocen saben que yo hubiese dado un par de casas, hubiese hecho maravillas para los animalitos, para mi fundación, en fin, muchísimas cosas en vez de darla a un Estado para que seguramente se la robe. Es claro que todos los colombianos tenemos en la cabeza que impuestos que pagamos, impuestos que se roban. A uno a ver, y sí, efectivamente. Aunque hay que reconocer que parte de lo que nosotros contribuimos sí se está utilizando para educación, salud, infraestructura. Debería ser el 100%, no se deberían robar un solo peso. Pero bueno, en este punto del video quiero resaltar que en Colombia existe la posibilidad de hacer obras a cambio de pagar impuestos. Y así lo dice la norma tributaria, específicamente en este artículo del Estatuto Tributario, donde nos habla que una persona que tenga ingresos superiores o cercanos a los 1.200 millones de pesos puede optar por realizar obras en lugar de mandarle el dinero al Estado. Así que es una posibilidad de pago de impuestos, de manera que uno podría llegar a controlar realmente en qué se está invirtiendo el recurso que uno está enviando, el impuesto que uno está enviando. Bueno, continuemos. Hablemos de Gustavo Petro, un político que vive en una casa de millones de dólares en Chía. Hace poco presentó su declaración de renta y le debemos 23 millones de pesos. O sea, según su declaración de renta, el Estado le debe 23 millones. No, pues qué chimba, sacarlos de los 572 millones que yo acabo de dar. Bueno, aquí tenemos la declaración de renta de Gustavo Petro. Y efectivamente dice que tiene un saldo a favor de 23 millones de pesos. Es decir, que la DIAN le debe a él 23 millones de pesos. Pero si vamos a analizar todo este cuadrito, observen acá, dice que el impuesto que él tuvo que pagar en realidad fueron 67 millones de pesos. Lo que sucede es que durante el año le retuvieron más del impuesto. Es decir, donde él trabaja, que en este caso es el Congreso, pues mes a mes le retuvieron un porcentaje de su salario, ¿sí? Y esos porcentajes que le retuvieron superaron el impuesto que tenía que pagar. En este caso, fíjense que le descontaron 75 millones de pesos, ¿sí? Y aparte traía un saldo a favor del año anterior, que seguramente sucedió lo mismo, mayores retenciones. No, seguramente no, efectivamente sucedió lo mismo, mayores retenciones. Entonces la suma de esto que tenía a favor, menos el impuesto que tenía que realmente pagar, por lo que se ganó durante el año, que en este caso tuvo una renta líquida gravable, vean, de 265 millones de pesos, pues por haberse ganado 265 millones de pesos, que son los ingresos menos todo lo que se podía descontar como trabajador, por acá son unos intereses, por acá seguramente la comercialización de su libro, los derechos de su libro, ¿sí? Entonces, por todo eso que se ganó, pues tenía que pagar 67 millones de pesos, menos las retenciones, y es por eso que tiene un saldo a favor, porque las retenciones en la fuente y el saldo a favor anterior están por encima del impuesto que tenía que pagar. Continuemos. Hola, de Álvaro Uribe, ni voy a hablar de lo que tiene el man, una de las personas más poderosas y ricas de este país. Declaración en cero. Es que esto parece un chiste. Amigos, se han corrido. En este punto del video nos muestra la declaración de renta de Álvaro Uribe Vélez, pero no nos muestra la del 2018, así que vamos a buscarla. Esto aquí encontré la declaración de renta del 2018, que es la que nos están mostrando. La del 2019 y 2020 realmente no la encontré por ningún lado en internet. Y vamos a mirar, y efectivamente lo que dice en el video, dice que saldo a pagar 0 y saldo a favor 0. Entonces miremos rápidamente esto del 2018. Tiene sus rentas de trabajo y la renta del ingreso más representativo corresponde a unos ingresos no laborales. Y se están descontando como ingresos no constitutivos, es decir, no están generando impuestos, porque es posible que corresponda a las donaciones para las campañas electorales, que esto está clasificado como no constitutivo de renta. Sin embargo, sí hubo una renta líquida que corresponde a 310 millones de pesos, y esto generó un impuesto, y el impuesto fue de 83 millones de pesos. Sin embargo, al igual que el video anterior donde analizábamos la renta del senador Petro, también
Aquí a Uribe le practicaron unas retenciones en la fuente, que aquí están, retenciones en la fuente, 81 millones de pesos. Es decir, que este valor lo fue pagando mes a mes, porque le iban descontando de su sueldo. Y adicional a eso, él traía un saldo a favor del año anterior de 18 millones de pesos, ¿sí? Es decir, que tenía que pagar 83 millones de pesos, pero traía un saldo a favor del año anterior de 18 y adicional a ello, mes a mes le descontaron 81 millones de pesos. Hecho que genera un nuevo saldo a favor. Aquí lo curioso es que ese saldo a favor no se clasificó como saldo a favor, sino se clasificó como anticipo de impuesto de renta para el siguiente año. Continuemos. Ahora, señores de la DIAN, yo también voy a aprovechar y les voy a hacer un llamado de atención para ustedes. Todo que es plata, y si tú quieres descontar de tu declaración de renta debes demostrar gastos. Para demostrar estos gastos necesitas facturación electrónica, pero a las empresas que se supone que ustedes les ponen la norma, uno les pide esa facturación electrónica y nada, toca rogarles. Empresas como Calvin Klein, Jumbo, Zara, Coach, Max Center, Joystas, porque en todas estas empresas yo he comprado, entre muchas otras, ponen 1000 trabas para entregar esa factura. Ay, que debes mandar un correo, ay, que ahorita te la enviamos, ay, que en una semana, ay, que en un mes, y uno llame y siempre lo enredan con uno y nunca mandan absolutamente nada. Que más tarde te llega la factura. O sea, las normas no aplican para ellos. Ellos sí pueden. La situación sí es un problema real porque resulta que este tipo de empresas tienen dos sistemas de facturación. Facturación electrónica y facturación POS. Entonces, cuando uno realiza la compra, le entregan su tirilla de venta, que es su tirilla POS. Y esta tirilla no sirve para descontar impuestos, no sirve para tomar ni deducciones ni para tomar IVAs descontables. Es decir, para la DIAN esta compra nunca existió, ¿sí? Sin embargo, uno tiene la opción de solicitarle la factura electrónica a este tipo de proveedor, a este tipo de empresa. Y ellos están en la obligación de hacerlo. Cuando no lo hacen, la única opción que uno tiene es denunciarlos y los denuncia uno de esta manera. Personas contribuyentes tendrá acceso a la plataforma La DIAN y en la plataforma La DIAN lo que puede hacer es ir a menú, comentarios y quejas y diligenciar una solicitud. Y en esta sección pues expone todo el caso colocando el NID de la empresa que no quiso facturar electrónicamente y listo, se expone el caso y se deja la evidencia. ¿Para qué? Para que la DIAN, pues, obviamente, tome acciones contra dicha empresa. Al ver que no está cumpliendo con su responsabilidad, pues la DIAN tendría que hacer algo. Continuemos. Y señores de la DIAN, esto es una invitación abierta a que traten de exprimirme, a que traten de sacarme el jugo hasta el 31 de diciembre del 2021, porque hasta ese día les voy a tributar a ustedes. A partir del 1 de enero renuncio a mi nacionalidad colombiana, ya se adelantaron todos los trámites, renuncio a tener mis ingresos, a tener mis activos todo en Colombia, también ya se adelantaron los trámites. A partir del 1 de enero del 2022, mi nacionalidad y todos mis ingresos, mis empresas, todo se van para un país que no es tan corrupto, tan dañado y no quiere quitármela toda. Así que aprovechen, tienen 36 días más para que traten de exprimirme todo lo que puedan porque se les acabó el marrano. En este punto del video, renunciar a la nacionalidad colombiana no significa dejar de ser residente fiscal en el país. Y resulta que teniendo la residencia fiscal en el país, tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales dentro del país, así no tenga la nacionalidad. Para que en efecto se pueda desligar totalmente de la DIAN y de las obligaciones tributarias, pues él tendrá que irse del país y durar por lo menos 183 días continuos o discontinuos por fuera. De esa manera deja de ser residente fiscal en el país. Así que entre agosto y octubre del 2022 él va a tener que tributar también y seguramente pagar un valor muy similar al que pagó en esta declaración que nos mostró. Y por otro lado, si las ventas de los bienes que tiene suceden en el 2022, pues va a tener que también tributar en el 2023 todas esas ventas que sucedan en el 2022. Así que va a tener que hacer todo muy medido. De hecho, no debería ya empezar a vender sus activos y que eso suceda en lo que queda del año y que a partir del 2022 en efecto no llegue a Colombia y no pueda y dure más de los 183 días por fuera del país. De esa manera se desliga totalmente de las obligaciones tributarias.